Bienvenida iglesia presencial, bienvenida iglesia en línea. Estamos llegando ahorita a muchos hogares a través de las redes sociales. Bendiciones hasta Guatabampo, bendiciones hasta Tijuana, bendiciones a Ciudad Obregón, a Hermosillo, a Sinaloa, El Fuerte. Gloria al Señor que tenemos esta bendición de la tecnología para que el Evangelio, como dice Mateo 24, se conozca hasta en lo último de la tierra. Wow. En todo pensó el Señor, en todo, que nadie quede sin conocer al Señor, que nadie quede sin recibir su evangelio de salvación. Gloria a Dios. También en Bacobampo dice están conectados. Gloria al Señor por cada familia, por cada persona que está recibiendo allá en Los Mochis, en Guatabampo también. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno. En Las Cruces, aquí mismo en Navojoa, en Guasave. Saludos hasta Guasave. Muy bien, y si se me pasó alguno, no se preocupen, ahorita vamos a leer todas las peticiones. ¿No va a haber escuelita para niños? Sí, nada más hay una niña y los bien atenta. Y luego va a ser pastora, pues aquí se va a quedar en el sermón. Gloria a Dios. Bueno, dos niñas, porque estamos viendo la serie. ¿Cuál serie? Ándele. Una vez me dijo alguien, la serie el del Pacífico. No. Desarrollando una mente de conquista. Y estamos analizando todo el trayecto desde Egipto, luego el mar, luego el desierto, luego el río Jordán, luego Canaán y luego Babilonia. Vámonos. El miércoles pasado vimos 4 lugares geográficos que representan 4 posiciones espirituales en la fe de un cristiano. ¿Sí se acuerda? Si no se acuerda, saque la libreta. Vimos qué representa Egipto, qué representa el desierto, qué representa Canaán y qué representa Babilonia. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues vamos a hacer examen, si se acuerdan, vamos a hacer un examen. ¿Levantan la mano o yo elijo? Nada, no es cierto, no se asuste. Ya estaban volteando para la puerta. Hoy nos acompaña Ramón por segunda vez. Bienvenido, Ramón. Estuvo con nosotros el domingo, primera vez, y hoy es la segunda vez. Bienvenido. Y si alguien en línea está conectado por primera, segunda vez, bienvenidos. También la iglesia en línea está presente. Le damos un aplauso a Dios por sus vidas. Qué bendición. Entonces, Egipto representa la esclavitud del mundo. El desierto representa pruebas, la forja del carácter, la forja de la fe. Canaán representa las promesas cumplidas. Y Babilonia representa la esclavitud que viene después de Canaán por descuidar mi relación con Dios, por descuidar lo que Dios me pide que haga ya estando en su reino, en su camino. Y entonces viene una pasividad espiritual en el cristiano y entonces vienen las consecuencias, que estando ya libres en Canaán, vuelven a ser esclavizados. Entonces voy a leer Josué capítulo 1 del 5 al 9 para retomar esta historia. Dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. 7.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Déjenme me acomodo el cubrebocas porque me estoy ahogando. Este me salió grueso. Ahí está, ahora, como decía mi papá, ahora sí alcanzo resuello. Entonces, me estaba ahogando. ¿Quién sabe por qué salió muy grueso este? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que este libro de Josué marca dos perspectivas. La primera es el final de 40 años de peregrinación del pueblo por el desierto, pero también marca el inicio de una nueva vida en una tierra estable, libres, prósperos, tranquilos, en reposo. ¿Cuántos han experimentado eso? Prosperidad, tranquilidad, paz, todo está bien, respiramos así victoriosos. Hasta llegamos a decir, me preocupa que todo esté tan en paz, me preocupa que todo esté tan tranquilo. Y de repente, ¡fum!, vuelve a soltarse el vendaval de problemas. Entonces, aquí termina la etapa de Moisés, comienza la etapa del liderazgo de Josué y representa cómo en lo espiritual un cristiano que ha dejado el desierto, ahora está en Canaán, listo para enfrentar al enemigo, para caminar con estrategias divinas, para seguir viviendo más que vencedores. Esta frase, más que vencedores, encierra un mundo de trabajo, porque alguien puede alcanzar la victoria en algo y no disfrutar la victoria. Alguien puede alcanzar Canaán, una promesa cumplida, y no disfrutarla. ¿Estamos aquí? Alguien puede decir, cuando yo alcance esto, cuando yo logre esto, va a haber estabilidad en mi vida. Y lo alcanzamos y no logramos estabilizarnos. ¿Por qué? Porque ese aire de victoria, ese sentido de éxito, de plenitud, a veces dura muy poco. No sé si alguien lo ha experimentado aquí. Y la respuesta es que necesitamos estrategias. Necesitamos forjar una mentalidad donde siempre tenemos que tener otro objetivo que lograr. Siempre debemos de tener otra meta que alcanzar. No basta con lograr algo, necesito que eso que logré en la gracia de Dios sea permanente. Pase lo que pase. Porque acuérdate que la gracia de Dios me capacita no solo para hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios con excelencia
pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y el error de muchos cristianos es que están buscando agradar a Dios y de repente cambian las circunstancias y dejan de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en sus fuerzas. Estaban luchando en sus propias capacidades. Se desgastaron, se desanimaron, o lo estaban haciendo con una intención equivocada, no de obtener reconocimiento de Dios, sino de las personas. Y eso es temporal, es muy desgastante. Entonces, para vivir más que vencedores no basta vencer, siempre hay una victoria más que lograr. Eso es ser más que vencedor. Ahora, aquí se nos revelan las dificultades que deberían de enfrentar el pueblo de Israel para derrotar sus enemigos, y no solamente derrotarlos, porque no era nada más vencer gigantes. No, era permanecer en esa tierra sin que nadie volviera a sacarlos de ahí. Permanecer en Canaán a pesar de haber vencido a los gigantes, pero sin perder la mentalidad de victoria. Y ahorita vamos a ver por qué. Lo primero que una mente de victoria, una mente de conquista debe tener presente es que constantemente vamos a estar enfrentando obstáculos. Va de nuez. Algo que una mente de conquista nunca debe olvidar es que constantemente estaremos enfrentando obstáculos. A mí no me preocupa cuando un discípulo o una persona de la iglesia me dice, pastor, es que tengo muchas luchas. A mí no me preocupa eso. Me preocupa que alguien no tenga luchas. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Porque un cristiano que no tiene luchas por causa del enemigo, quizás sea porque no representa peligro para el enemigo. Hay ciertas áreas de confort, hay ciertas áreas de comodidad espiritual, de pasividad espiritual, y entonces el diablo dice, pues este no representa peligro. Mejor voy y le hago guerra a este que está orando, le hago guerra a este que está ayunando, le hago guerra a este otro, y al que está en una zona de confort, nada más le hace el diablo así, como cuando mueves el portabebé del niño. A la ruru niña. Estás haciendo algo acá y con el pie estás meciendo el portabebé. ¿A quién le tocó hacer eso? A mí sí. Entonces, no se nos olvide que constantemente vamos a estar enfrentando obstáculos. No te alarmes, no te asustes. El problema no son los obstáculos. El punto es con qué actitud los vamos a enfrentar. Amén, amén. San Juan 16:33 es algo que ya lo hemos leído mucho, pero que no se nos olvide. ¿Qué dice? Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. La Nueva Versión Internacional dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Allá dice, confiad. Ok, confiad, pero en la Nueva Versión Internacional, gloria a Dios que ya hay otra versión. Dice, anímense. ¿Cómo? Anímense, díganle al que tiene a un lado, anímese, sonríale a la vida,
Aunque esté chimuelo, sonría, dígale. Anímese, casi que con cubreboca no se ve lo chimuelo, usted sonría. Amén. ¿Cuántos aquí tienen una carrera profesional? Ok. ¿Fue fácil? ¿Fue fácil titularte? Obvio que no. ¿Cuántos aquí son deportistas profesionales? A lo mejor, acá deportista, ¿qué juegas? ¿Fue fácil? ¿Es fácil ser buen empresario, lograr? No, se requiere lucha, se requiere esfuerzo, se requiere disciplina. ¿Estamos aquí? El reino de los cielos requiere disciplina. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas, esfuérzate y sé valiente? El reino de los cielos requiere hombres y mujeres dispuestos a ser esforzados, a ser valientes, a trabajar en el reino. Son muy bonitas las promesas de Dios. La que más nos encanta, crees solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Ya creí, me acuesto a dormir, gloria a Dios. Pero ese serás salvo tú y toda tu casa requiere esfuerzo, valentía, trabajo, sufrimiento, desgaste, presión familiar, discordias. No es en automático. No es en automático. Dios le dijo al pueblo, ahí está Canaán, es de ustedes. Y los israelitas volteaban y miraban a los chaparritos de 3 metros. Y yo me imagino que volteaban, Dios, ¿ya los viste? Sí, dice Dios, eso les corresponde a ustedes. Esfuércense y sean valientes. En ningún versículo de la Biblia usted va a leer que Dios dice que la vida cristiana es fácil. No lo va a leer. Ahorita lo acabamos de leer. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo? En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, confíen. Cuando tú confías en Dios, tienes ánimo para luchar. Una mente de conquista requiere ánimo para luchar. Amén, amén. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, cuando tú quieres aprender algo, ¿qué es lo primero que haces? Cuando quieres aprender algo, díganme, un método. ¿Cómo? Pregunta. Si tú quieres aprender fútbol, ¿a quién le preguntarías? ¿A quién entrevistarías? A Lionel Messi. Sí, es válido. Si usted quiere ser buen empresario, pues entrevistaría a Carlos Slim. ¿Estamos aquí? ¿Usted va a entrevistar a un experto? Bueno, si usted quiere desarrollar una mente de conquista, vamos a entrevistar al apóstol Pablo. ¿Le parece? Hechos 14, 19. Vamos a preguntarle a Pablo si todo eso, porque dice la Biblia que Pablo en alguna ocasión resucitó un muerto. ¿Sabía usted eso? Estaba predicando y Pablo era larguero, igual que el pastor de Navojoa, y se fue de paso con el sermón. Estaban en un segundo piso. Alguien que estaba escuchando sentado en la ventana se le durmió y cayó. Se partió allá en el suelo. Se murió. Y Pablo se bajó. No, no se preocupen, no estaba muerto. Y oró por él y el muerto se levantó. Muchos milagros se le atribuye. Una vez lo mordió una serpiente venenosa. Se murió la serpiente y Pablo todavía siguió dando lata. Muchos milagros se le atribuyen a Pablo, pero hay que entrevistarlo si eso fue fácil. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía
y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, ya no lo siguieron golpeando porque pensaron que ya se había muerto. 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Tan, 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 tan. Esto se pone tenebroso. Esto se pone incómodo. Fíjate bien. Lo apedrearon por predicar el evangelio. ¿Cuántos quieren predicar el evangelio? Ajá. Escúchalo, Señor. Te van a apedrear. Te van a dar. Te van a criticar. Te van a remoler. Se me fueron acabando los amenes. Dejaron de golpearlo porque pensaron que estaba muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. A lo mejor lo agarraron de una pata y vámonos para afuera. Este ya no responde. Como los gatos, a los gatos les das un animalito muerto y no le sabe. El gato tiene que cazarlo y pues a eso ya, dijo, no, ya, hay que tirarlo, ya se murió. Entonces dice ahí que ahí estaban los seguidores de Cristo y de repente se levantó y se regresó a la ciudad. No, sí, ese Pablo era tremendo, tremendo. Haz de cuenta que los judíos le dijeron a Pablo: ¿te callas por las buenas o por las malas? Y Pablo se levantó y dijo: por las malas. Y se metió al pueblo otra vez. No. Era aferrado, era Pablo. Aferrado. Creo que era de Navojoa. Y entonces dice que se levantó y en el verso 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos. ¡Wow! Le acababan de dar una paliza. Bueno, no, una pedradiza. Y se levantó para darle ánimo a los discípulos. ¡Wow! La golpiza de su vida. Y el hombre se levantó a animar a los discípulos. Otra Biblia dice: a fortalecer a los seguidores y animarlos a seguir siendo fieles. Otra Biblia dice: a seguir recomendando a los seguidores que siguieran confiando en Dios, animarlos a continuar en la fe. Dios me dio una imaginación me asusta a veces mi imaginación. Pues yo me imagino a Pablo más golpeado que un balde de noria, con un ojo cerrado así morado, y diciéndole a los discípulos: ánimo, ánimo, no dejen de confiar en Dios, vamos a la iglesia, vamos. Imagínate. Más mayugado que los aguacates en el súper. Y animando a los discípulos. Wow. A mí me duele una muela y no me quiero levantar 3 días. Ahora, fíjate bien. Pablo no hizo esto semanas o días después de que lo golpearon. Dice ahí en el verso 20: rodeando a los discípulos se levantó y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Al día siguiente de la peor golpiza de su vida. Al día siguiente, escucha bien, Pablo no
No dijo, Señor, ya que me recupere, ya que tome fuerzas, voy a ir a Cancún unos días y luego sigo. Y luego voy a ir a animar a los discípulos. No, al día siguiente. Hoy lo golpearon, mañana ya estaba anunciando otra vez. Tremendo Pablo. ¿Cuántos quieren ser como Pablo? Entrevístelo. Pregúntele cómo le hizo para llegar a Canaán. Iglesia, debemos de tener siempre el ánimo para enfrentar los obstáculos. Ánimo. El ánimo de enfrentar obstáculos en la familia, en el matrimonio, en las amistades, en el trabajo y en cualquier lugar en que el enemigo me quiera hacer tropezar. Se tiene que tener ánimo. Siempre va a haber obstáculos. Imagínate un gimnasio sin aparatos de hacer ejercicio. Imagínese usted un gimnasio donde no hay herramientas, no hay pesas, no hay nada. Pues pura zumba. También es gimnasio, ¿verdad? Pero los que bailan zumba también hacen ejercicio, o sea, agarran los fierros o la caminadora mínimo. ¿Por qué? Porque si el músculo no trabaja, si no hay resistencia al músculo, no hay fruto, no hay crecimiento. Lo mismo con la fe. Una fe que no enfrenta obstáculos es una fe débil. Siempre va a estar débil. Una fe que trata de evitar lo inevitable. Lo que quiero decir es, no busques pleitos, no busques problemas, esos llegan solos. Jesús lo dijo arribita, ahorita leímos, en el mundo habrá aflicción. Es parte del mundo. El punto es cómo lo voy a enfrentar. Amén. Mira, Pablo, por excelencia, tremendo Pablo, una vez lo llevaban prisionero, hubo una tormenta, el barco se hundió, a como pudieron llegaron a la playa, hicieron una lumbrita ahí para calentarse, se le prende la víbora venenosa de la mano. Decían los que iban con él, ¿qué pecado tendrá este? Se salvó de morir ahogado, pero de esta serpiente no se salva. Y se salvó. Ya después Pablo escribió, llevamos en el cuerpo las marcas de Cristo. Hombre, Pablo era una especie de Rambo espiritual. Ese sí estaba golpeado y cicatrizado. Y él decía, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, por amor a Cristo. Entonces tenemos que caminar confiando. Mi ánimo en el reino de los cielos depende de la confianza en Dios. En la medida que tú confíes en Dios, vas a tener ánimo de enfrentar cualquier circunstancia, cualquier obstáculo. Dice el Salmo 18, 29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. ¡Wow! Hay una alabanza que me gusta mucho, con mi Dios yo saltaré los muros. Ya viene la de varones para gozarnos ahí. ¿Vas a venir, Juan? Eso. ¿Vas a venir, Santiago? ¿Tú, Ernesto? Apúntamelos a todos. Rafa, Jesús, ¿te vas a apuntar para la de varones? Eso. Y si no se apuntan, mándenlos. Aquí, mira, medimos todo bueno, está chiquito, pero somos poquitos. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Gloria al Señor. Dios está de tu lado. Contigo, dice, desbarataré ejércitos. Con mi Dios ejércitos derrotaré. Está muy padre esa alabanza. De ahí salió de ese salmo. Entonces, no comete el error de enfrentar los obstáculos usted solo.
Y usted solo me refiere sin Dios. Porque hay luchas, hay obstáculos que se enfrentan en familia. Ahí va. Hay obstáculos que enfrentamos como iglesia. Hay obstáculos que enfrentamos como familia. Hay obstáculos que usted va a enfrentar como matrimonio. Hay obstáculos que usted los va a enfrentar solito o solita, Dios con usted. Hay obstáculos que nadie puede hacer nada por usted. Denle el aplauso a Dios. Que solamente Dios lo puede hacer por usted. En ninguno va a estar solo, aunque usted esté solo. Amén. Ay, mira, por lo regular yo siempre salgo con mi esposa a cualquier lugar. Es muy raro cuando me ven solo. Y cuando llego solo a algún lugar, me preguntan, ¿viene usted solo? No. Y se asoman. A ver si se baja mi esposa. ¿Con quién viene? El Señor y yo. Ah, bueno. Dice, bueno. Nunca salga solo. No enfrente los obstáculos solos. Amén. Número 2, una mente de conquista. Nunca se le olvida pelear y seguir peleando. ¿Qué dice la Escritura? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa eso? Violencia espiritual es pelear, pelear, pelear. Guerra espiritual, violencia. Muchos cristianos hoy en día ignoran que la guerra es permanente y no se termina hasta que Jesús regrese. Escucha bien esto. La guerra no se termina cuando ya eres ujier, cuando ya eres discípulo, cuando ya eres líder de una célula. La guerra no se termina porque ya llegas a ser pastor o apóstol o ministro. No. La guerra se termina o se va a terminar hasta que Jesús regrese y nos perfeccione. Mientras, hay que darnos frente a frente todos los días con la carne, con los enemigos. ¿Sabía usted eso? Por si acaso usted buscaba paz en el Evangelio, ya la tiene. Su alma y su espíritu tienen paz. Pero usted en su carne tiene que luchar, luchar, luchar. ¿Qué dice el Evangelio? En verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y a muchos cristianos se les olvida, llegan a Canaán, se relajaron, no se dan cuenta que Babilonia los ha estado acechando. Ahí está Babilonia. Ahí está Babilonia. Y en una guerra hay emboscadas, hay pérdidas, hay heridas, hay traiciones, hay estrategias, hay planeación, hay disciplina, hay armas. Todo eso hay en una guerra. Y usted tiene que estar listo para todo. Para todo. Usted tiene que saber, tiene que ser como una atalaya. ¿Sabe lo que es una atalaya? No, no es ese librito que están pensando, no, no. No es ese folleto que muy bonito pintado. No, no. Atalaya era, antes había castillos. Y el castillo, todos los castillos tenían una torre que era más alta que todas. Y en esa torre había un vigilante. Él era el encargado, como era la torre más alta, tenía una vista mucho más amplia. Y cuando el enemigo venía desde lejos, él veía y avisaba. Esa es una atalaya, un vigilante, una torre de vigilancia. Bueno, usted y yo tenemos que ser atalayas de nuestra casa, de nuestro hogar. Estar siempre alertas, velad y orad, velad y orad, velad y orad. Así dice la palabra. Amén. Porque de repente nos llegan unas emboscadas, se nos juntan todos los enemigos, o de repente andamos ansiosos, malhumorados y no sabemos ni por qué. ¿Le ha pasado eso muy a lo largo? Que anda usted de mal humor y no sabe ni por qué.
Ha de ser la calor, dice uno. Con una coquita me alivio. La Biblia habla de Pablo, habla de Timoteo, su discípulo, buenos soldados. Antes de morir, Pablo le escribió una carta a Timoteo, 2 Timoteo 4:7, una porción dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué dijo Pablo antes de morir? He peleado la buena batalla. ¿Usted está peleando la buena batalla? ¿O en lugar de pelear la buena batalla, está peleando con todo el mundo? Con su marido, con sus hijos, con su suegra, con el vecino, con el cobrador de la moto. Hola, se acabaron los amenes. He peleado la buena batalla. Tengo que pelear la buena batalla. Y la única buena batalla que existe es la de la fe, donde está en juego la salvación de mi alma. Olvídese, su enemigo no es de carne y hueso, su enemigo es espiritual. El único enemigo de carne y hueso que usted tiene es usted mismo. Por eso Jesús dijo: niéguese, niéguese. ¿Sabes? La Biblia dice que las guerras surgen del corazón. Las pasiones, las guerras surgen del corazón del hombre. ¿Sabes por qué? Porque somos egoístas. Ay, pastor, sí, somos egoístas. Cuando me enojo por lo regular, el 99.99% es que siento que me están fallando. No están haciendo algo que yo quiero que hagan. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Egocentrismo. Y empiezo a juzgar, y empiezo a manipular, y empiezo a ofender, y empiezo a... Y cuando nada de eso funciona, saco la Biblia y empiezo a litigar. Mira, aquí dice, aquí dice. No, no contienda con la palabra. Lo único que funciona ahí, si tiene una Biblia de pasta dura, ciérrale y dele en la mollera. No, no es cierto. No, no es cierto. Esas sí duelen. Pelee la buena batalla, no pelee con la gente que le rodea. Pelee la buena batalla de la fe contra quien tenga que pelearla. Si es contra la carne, contra la carne. Si es contra el chanclas, contra el chanclas. Pero nunca se pelee con la gente. Ame a su prójimo. Ame a su prójimo. Y cuando tenga que pelear, que sea contra un fariseo. Porque si con alguien peleaba el Señor Jesús, era con los fariseos. Les decía muy amablemente: nido de víboras, tumbas blanqueadas, por fuera están muy bonitas. Eso sí le enojaba al Señor. O contra las injusticias. Agarró un chicote y sacó a todos los vendedores del templo, no porque estaban vendiendo, le estaban robando a la gente. Tenían pesas falsas, vendían animales mochos, tuertos para los sacrificios. Se enojó, los corrió de ahí. Pelee la buena batalla. Y la única buena batalla que existe es la de la fe. Persevere en la salvación de su alma. Deje de pelear con los que lo aman. Se acabaron los amenes. Tenemos las armas suficientes para pelear y para defendernos. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué nos protege? El escudo de la fe. ¿Con qué podemos atacar al enemigo? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero es contra el enemigo, no contra la gente. Es contra el enemigo. Amén. Número 3, una mente de conquista. Diario tiene enemigos que vencer.
que es lo que estamos viendo ahorita. Ahora, ¿cuál es la clave para vencer a un enemigo? Dígame usted. Lo que se le ocurra. La clave para vencer a un enemigo. ¿Cómo? Se me hace que estás viendo ahí Primero, tiene que identificarlo. Ojo, alguien pudiera estar pensando, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si todo lo puedo en Cristo, sí, está bien. Pero si usted no identifica a sus enemigos, ¿cómo los va a vencer? Se puso de estrategia en el box que boxeadores que nunca se habían enfrentado, antes de enfrentarse, primero miraban videos del otro, de cómo peleaba. Conocían su técnica, conocían si era derecho, si era izquierdo, cómo peleaba. Se me vienen a la mente las peleas de Manny Pacquiao y de, ¿cómo se llama el otro? Márquez, Juan Manuel Márquez. 4 veces, ¿cuántas veces tuvieron que pelear? 4 o 5 veces hasta que lo venció. Porque de tanto pelear con él, le tomó la medida, supo qué técnica usaba, qué áreas de debilidad tenía, pero le costó mucho trabajo. Usted no le tenga miedo al enemigo, enfréntelo. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra, tenemos el escudo de la fe, el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, las sandalias del Evangelio. ¿Por qué a veces salimos tan raspados? Pues porque se me olvida ponerme el casco, se me olvida ponerme la coraza, se me olvida ponerme el cinto de la verdad, se me olvidó ponerme las chanclas. Descuidamos alguna área y ahí es el enemigo donde ataca. Entonces hay que identificar a los enemigos. Efesios 6:12 dice, porque no estamos luchando. Bueno, voy a leer una Dios habla hoy. ¿Tienes una Dios habla hoy? A ver si compras una, Dios habla hoy. Ahí dice, no tenemos lucha contra sangre. Acá dice, no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Vuelvo a lo que comentaba hace un rato. No pelees con la gente. Las personas no son tus enemigos. Ahí dice que no son de carne y hueso. Tu enemigo es espiritual. Y los principales enemigos del cristiano, lo hemos visto antes, lo vamos a repasar así rápidamente. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El enemigo es espiritual. Te va a provocar a través de las personas. Así trabaja, porque es cobardón. Es de los que tiran la piedra y esconden la mano. Y te va a provocar a través de las personas más cercanas a ti. Te va a provocar. Los que están más cerca de ti son los que él más usa, porque son los que conocen más tus defectos. Escucha bien esto. Los que están más cerca de ti son los que el diablo más va a usar, porque son los que más conocen tus defectos.
El diablo usó a Pedro para impedir que su maestro fuera a la cruz. Entonces, no se vale. En una familia, en un matrimonio, quien más te puede bendecir es tu esposo o tu esposa, pero también es el que más te puede lastimar, porque es el que conoce tus peores defectos. Y cuando se descuida, el diablo los usa para provocarte. Y ya que truenas, te dice, mira el cristiano, se ríe de ti, pero no es la persona, es el diablo usando a la persona. ¿Estamos aquí? Y eso que ya te bautizaste, y eso que predicas, no es la persona, es el diablo usando la mente de esa persona. ¿Sí quedó claro? Ese es el principal enemigo, es el más poderoso. La gran noticia es que Jesús ya lo venció en la cruz, ya lo evidenció. Si me llega a hacer daño es porque yo se lo permito. Ya no me puede engañar, al menos que yo le dé chance, al menos que yo me descuide, al menos que yo me enfríe, deje de hacer lo que tengo que hacer. El segundo enemigo es la carne. Ese enemigo no le corresponde a Dios vencerlo, me corresponde a mí vencerlo. Hasta que no domine mi carne a través del dominio propio, de la sobriedad propia, no seré más que vencedor. Mateo 16:24, rápidamente lo leemos, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Si alguien tiene una TLA o una de lenguaje sencillo, diría más claro, si alguien quiere seguirme, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Y esa sí duele. ¿Nadie tiene una TLA? ¿Sí? Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. No le puse aquí qué versión era, pero una Biblia dice, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. Por si alguien me había juzgado hace rato, es que el pastor nos dijo egoístas. Ahí está escrito. Tiene que dejar de hacer su propia voluntad, tiene que dejar su manera egoísta de vivir. En otras palabras, traducción sonorense, tienes que aprender a machacar tu carne. Tienes que aprender a asar la carne. Mira, acá Sonora somos expertos en carne, ¿sí o no? Pues hácela, échela al asador. ¿Cómo? En oración, ayuno, congregación, recibiendo consejo y exhortación, predicando la palabra, siendo amable siempre con todos, sirviéndole a los demás. Hola. El mundo es otro enemigo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Así dice ahí? ¿Sí? A ver, ponme Juan 3:16. No pierda de vista ese. Dice, no ames al mundo. Pero ¿qué dice Juan? No, San Juan. ¿Qué dice? Pausa. ¿Y cómo decía el otro versículo? No ames al mundo. ¿Y aquí cómo dice? Que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cómo está el asunto? Aquí se está refiriendo a las personas que están en el mundo. Y en el otro versículo se está refiriendo al sistema de cosas, de cómo el mundo obra o manipula. ¿Estamos aquí? 16 de 1 de Juan 2. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Otro enemigo, la ignorancia. Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Ay, nanita. La ignorancia mata. La ignorancia trae derrota. La ignorancia trae pérdida. La ignorancia trae bancarrota. La ignorancia trae división. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conozca la palabra. Estudie la palabra todos los días, mañana, tarde y noche, cada vez que pueda. Tenga comunión con la palabra. Tenga conocimiento, pero no nada más lo almacene. Practíquelo. La Biblia habla de personas que se pasan toda la vida aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Hay gente que es muy buena para aprender, para memorizar, para declarar, pero no entienden mucho de lo que hablan o conocen. No es lo mismo el conocimiento intelectual que el conocimiento espiritual, la sabiduría, saber cómo aplicar el evangelio. Ese es el error de muchos cristianos que creen que con saber mucho ya le hicieron. No, no. No se trata de conocer mucho, se trata de saber qué hacer con lo que yo conozco de Dios. Amén. Pase la alabanza, por favor. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:18? Creced en la gracia y en el conocimiento. Amén. ¿Por qué dice primero creced en la gracia? ¿Por qué dice primero eso? Porque somos salvos por gracia. No entendíamos mucho de la Escritura. No entendíamos mucho del reino de los cielos, pero el Señor nos salvó por su gracia. Ya estoy creciendo en gracia. Ahora, ¿qué necesito? Crecer en conocimiento para ser responsable con la gracia que Dios me ha dado. Porque tener la gracia de Dios es una responsabilidad muy grande. Y para eso necesito conocimiento. Amén. Y ese es el otro punto. Una mente de conquista siempre piensa en trabajar y en ser responsable con lo que Dios pone en sus manos. Una mente de conquista siempre está trabajando, está siendo responsable con lo que Dios está poniendo en sus manos. Dios, quiero una esposa. Y el Señor dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás listo para amar a alguien más que a ti mismo? ¿Estás seguro para no dormir para que otro duerma? ¿A no comer para que otro coma? ¿A no vestir para que el otro vista? ¿A quedarte callado cuando el otro está enojado y molesto? ¿Estás listo para sacrificar un que otro anhelo y sueño para hacer feliz al otro? Si yo nomás me quiero casar. La gracia, junto con el conocimiento, me hace ser responsable con lo que Dios me ha entregado, me está entregando y me va a entregar.
la salvación es por gracia, pero una vez que somos salvos, tenemos que demostrar con obras que en verdad tenemos en nosotros esa fe que salva. ¿O no dice Santiago 2 que la fe sin obras es muerta? Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Así dice? Entonces, la gracia de Dios y la responsabilidad humana van de la mano. Va de nuez. La gracia de Dios, que es la parte que Él hace, va de la mano con mi responsabilidad, con lo que yo haga con ella o deje de hacer con ella. Canaán era el regalo de la gracia de Dios, pero en sus obras ellos deberían poseerla a través de la guerra. Aunque Canaán era su herencia, la tenían que tomar a través de la lucha. Y así es con todos nuestros obstáculos y dificultades. Cada promesa que Dios te ha dado por gracia, la parte humana es pelear por ella, para tomarla. Porque siempre se levantarán enemigos, ladrones, para que no llegues a disfrutar la herencia, la promesa que Dios te ha dado. Y si no entiendo esto, me voy a frustrar. Algunos van a pensar en regresar a Egipto, algunos no van a salir nunca del desierto. Pero cuando yo entiendo que la gracia requiere responsabilidad, que si yo anhelaba un matrimonio, tenía que tener presente en la gracia que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Que si yo quería tener hijos, representa desvelos, representa amar a un costalito de errores, amarlo incondicionalmente. Porque tener hijos es un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a ti mismo. Que si yo le pido a Dios que me bendiga económicamente, necesito ser responsable con mis finanzas. Cualquier cosa que yo le pida al Señor, matrimonio, hijos, finanzas, salud, Dios, sáname, Dios, sáname, Dios, sáname, y Dios me sana. Ahora, ¿qué estoy haciendo con mi salud? Si Dios ya me sanó, ahora, ¿qué estoy haciendo con mi salud? ¿La estoy cuidando? Entonces, ya Dios me dio lo que pedí. Ahora tengo que ser responsable, estar cuidando, luchando y defendiendo a diario lo que Dios me ha dado. Ningún cristiano verá la promesa cumplida en su vida sin luchar. Ningún cristiano va a disfrutar de manera permanente las promesas de Dios si se le olvida que esto no va a dejar de ser hasta que el Señor regrese. Por eso el mundo necesita líderes como Josué, íntegros, de visión, responsables, cuidadosos de sus matrimonios, de sus hijos, de sus finanzas. Dice 1 Timoteo 3:4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto aplica a si alguien es empresario. Si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo vas a gobernar asuntos allá afuera? Entonces el requisito principal de cualquier líder para entrar a Canaán es tener siempre ánimo para pelear. Ánimo para pelear. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar.
Hebreos 12:3, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué significa este versículo? Que cada vez que estés enfrentando una lucha, un obstáculo, nos acordemos de los sufrimientos de Cristo, que a pesar de todo, nunca se cansó de hacer el bien ni de perdonar a su prójimo. Nunca se cansó de hacer la voluntad de su Padre. Nunca, nunca. Entonces necesitamos ser hombres y mujeres de ánimo. Un hombre de ánimo, una mujer de ánimo, siempre va a contagiar a los que están a su alrededor. Amén. Dice la palabra, el ánimo del hombre soporta su enfermedad, pero ¿quién podrá soportar a un hombre desanimado? El ánimo es importante. Termino con esto, pero hace años, más de 10 años yo creo, la última oración personal que hizo nuestro pastor Isidro por mí y por mi esposa, allá en Guasave, fue una visita que hizo en Guasave, hace más de 10 años. Y estábamos en un auditorio, sentados, ya al final de la jornada, fueron varios días de actividad, y ya al final oró por nosotros, por los siervos. Y el pastor Isidro me dio una palabra de parte de Dios y me dijo, dice el Señor que Dios te va a usar como un animador de iglesias. No entendí ni papas. Lo único que se me vino, dije, no me veo con leotardo y con las pompas, ¿cómo se llaman esas cosas? Pompones. No me veo con un leotardo. Fue lo único que vino a mi mente. Pero ahora lo entiendo. Que el ánimo para Dios, para soportar las aflicciones del mundo, para vencer, para tener una mente de conquista, el ánimo es muy, muy importante. Mantener el buen ánimo. Y el ánimo depende de la confianza que tenemos en Dios. Vamos a orar al Señor. Si estás desanimado por algo, este es el momento de recuperar la confianza. Tened ánimo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, dice la palabra. Otra Biblia dice, tened ánimo. Así es que vamos a orar. Si estás pasando por tiempos de desánimo, en el nombre de Jesús, pídele perdón a Dios y pídele que Él restaure. Pídele que Él restaure esa confianza. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Rey. Queremos alabarte, Padre. Puedes escuchar. Comienza a orar ahí. Comienza a orar con el